Yo soy el amigo de mi hijo, no. Bueno, tú eres el padre de tu hijo y tienes que ejercer la paternidad. Empezamos a ver que tanta libertad podría hacer un poco daño. Necesitábamos ayuda. ¿Crees en esta experiencia que ese tipo de escuelas las eligen los papás porque ya tienen esa formación o de encontraron a papás que en ese momento se fueron educando? Yo siempre te voy a decir la verdad. O sea, puedes preguntarme lo que quieras, siempre te voy a decir la verdad. Necesitan los hijos para ser adultos responsables e independientes, necesitan creer que pueden hacerlo. El tener como claro qué va a suceder con... Yo ahorita estoy formando un niño, pero ¿qué adulto? Sí tenemos que trabajar para que cuando ellos tengan que irse, no sea complicado para los matrimonios. Bienvenidos a La Crianza del Éxito, un espacio donde los padres de familia nos vienen a compartir sus anécdotas, sueños, puntos difíciles, valores y todo lo que han vivido en la crianza de sus hijos. Sabemos que todas las familias son diferentes, pero algo tienen en común: el amor incondicional hacia sus hijos. Bueno, pues hoy en La Crianza del Éxito nos encontramos con mi querido Walter Hernández, que nos vino a visitar y que estamos muy contentos de que nos visites. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Eunice. Pues, al contrario, el agradecido soy yo por tu invitación. Muchas gracias. Fíjate que vamos a platicar un poquito porque, para ponernos en contexto, tú eres abogado. Sí, es eres correcto. Abogado y te dedicas a, pero más bien como a la cuestión mercantil, ¿verdad? Ha sido tu línea, la cuestión mercantil. Sí, soy abogado de profesión, no administrador ya en ejercicio pleno, ya sigo litigando, pero ya, ya dirijo el despacho. Y sí, vemos 5 materias de derecho en el despacho, pero mi especialidad es el derecho civil y derecho mercantil. Ok, y platicamos un poquito que justamente tienes un despacho de cobranza y que ahí estás con la sociedad, con tu esposa. ¿Qué mejor sociedad que con la esposa? Y Oye, tienen un negocio que se dedica a eso, ¿no? La cobranza. Sí, tenemos 4 empresas. La más viejita va a cumplir 25 años este año. Uh-huh. En julio cumplimos ya 25 años. Es consultorio jurídico de servicios integrales. Y lo que hacemos es el ejercicio del derecho mercantil. Eso básicamente es cobranza, es recuperación de cartera vencida. Lo hacemos a nivel nacional, de forma extralegal, sin demandar a la gente, y de forma contenciosa. Si no nos pagan, pues los tenemos que mandar. Ok, y pongo esto en contexto porque platicábamos un poquito de lo que estás haciendo justamente en esta parte laboral, pero hay una cosa importante que es lo que nos trae en este momento, es lo que tú has podido hacer en tu familia, en tu hogar, ¿no? Que están trabajando juntos, tu esposa y tú, pero también a la par han creado 2 hijitos que ya tienen edades interesantes, Sí. que ya te ha tocado ya pasar como la niñez, la edad difícil para muchos, que es la adolescencia. Y pues hoy nos vas a compartir un poquito de todas estas vivencias y todos estos tips que has vivido, porque es muy especial y me gustaría entrar de lleno. Hablando un poquito de tu formación como abogado, pues tienes toda esta parte de las leyes, el deber ser, hago algo y tengo consecuencias de algo y todo. ¿Cómo crees tú que esta formación tuya como abogado ha influido en la educación para con tus hijos? Completamente ha influido muchísimo, bastante. Otros factores han influido más, como el tema de nuestra religiosidad. En el caso de nosotros, eso ha sido todavía un elemento mucho más formativo y más importante. Pero como abogados, bueno, pues la ley por definición yo digo, el derecho es el fracaso del paraíso. O sea, en realidad los abogados no deberíamos ni de existir. Lo digo así, con esa apertura, porque realmente creo en eso. El derecho, por ejemplo, por definición, es conjunto de normas jurídicas encargadas de regular la conducta del hombre en sociedad. Se escucha así súper técnico y parece aburridísimo, pero a mí me encanta. Entonces, cuando la gente no se sabe comportar, es por eso que existe el derecho. Y entonces el derecho lo que regula es la conducta. Uh-huh. Y hablando de los niños, es fundamental porque todo es conducta. Yo me acuerdo cuando mis niños eran chiquitos, tú bien lo defines perfectamente por etapas. Cuando los niños son chiquitos, ellos tienen que entender que a toda acción le corresponde una reacción. Uh-huh. O sea, hay un tema de respuesta a la conducta. Entonces, todo tiene una consecuencia. A mí me gusta, por ejemplo, una cita de Erich Fromm, que es un psicólogo muy afamado, uh-huh. Seguro lo ubicas, es autor del arte de amar. Y dice, bueno, todo hombre es libre de elegir su camino, pero debe elegir las consecuencias o aceptar las consecuencias de su propia decisión. Y a nuestros niños, desde muy chiquitos, ellos entendieron que podían hacer, de verdad te lo digo, tenían muchísima apertura en su educación, pero tenían que aceptar su consecuencia. Toda la conducta humana tiene una consecuencia, positiva o negativa.
¿sí? Y sin excepción. O sea, tú, por ejemplo, decidiste hoy pararte y venir a trabajar, pero podrías no haberlo hecho. Claro. Y hubieras tenido una consecuencia, ¿no? A lo mejor me dejas plantado y rompes mi corazón y, y ni modo, pues Claro. a lo mejor podríamos haber tenido una bonita amistad y a lo mejor perdimos esa oportunidad de ambos. O sea, pero al final es un tema de toma de decisiones y en los niños es importantísimo que ellos sepan que tienen la libertad, porque, perdóname, voy a sonar muy religioso, porque Dios te la dio, pero tienes que aceptar las consecuencias de tus decisiones. Y en los niños es fundamental que lo sepan, porque si de otra manera no van a ser un adulto responsable. Y pues si quieres tener un hijo responsable, y todos queremos eso, pues tienen que saber que sus conducta tiene una consecuencia, positiva o negativa. Y eso el derecho les ayuda mucho a eso. Y ahorita platicamos de esta primera etapa de chiquitos, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se lo transmito tan pequeños? Porque esto que me dices sí son conceptos que ahorita ya como adultos los tenemos muy claros, los vivimos y todo. Pero en tu caso, ¿cómo se los transmitías tan pequeños? Fíjate que hay el tema formativo. A mí de veras te agradezco que me hayas invitado. También agradezco a Ricardo que nos ayudó, también fue el medio. Mira, nuestros hijos cuando eran muy chiquitos, los educamos en un sistema Montessori. Uh-huh. El sistema de María Montessori es un sistema pedagógico italiano. Uh-huh. Es simplemente extraordinario para niños de edad pequeña. Es una comunidad en donde los niños conviven y coexisten con niños de diferentes edades. Eso ya hace una escuela completamente diferente. Pero a mí me asombró, por ejemplo, cuando los niños eran muy chiquitos, que les daban, por ejemplo, sus vasitos me refiero primaria 1, primaria 2 o primaria 3, que es como una comunidad infantil, digamos, o sea, coexisten o conviven niños de esas 3 edades. Entonces, uh-huh, pues ya de entrada ese tipo de relacionamiento es interesantísimo. Y sus vasitos eran de cristal. Y yo lo sabía porque luego, por ejemplo, en otras casas de mis familiares, incluso así como que al niño chiquito jamás le das uno de cristal porque lo rompe, ¿no? Uh-huh. Pero además como que lo haces aprensivo a que va a romper algo. Y entonces, bien interesante porque un día uno de mis hijos llegó y dijo, oye, pues tienes que pagar una madre que rompí, ¿no? Y le decía, sí, ¿qué rompiste, no? O sea, porque así mandaba el recadito la guía. Y pues rompió un vasito, ¿no? Y, pues está bien, pues hay que reponerlo. O sea, el punto es, ¿se rompió un vasito? Sí. ¿Lo rompiste tú? Sí. La verdad es que no es relevante si fue a propósito, ¿no? Podría ser importante, pero lo importante es que hay que reponerlo. O sea, el punto es que tiene solución. Y cuando los niños son tan chiquitos, un sistema educativo que ayude a los niños a entender su entorno es maravilloso. Yo, por ejemplo, a mí recuerdo mucho cuando... Yo no sé ni cómo aprendieron a leer mis hijos, la verdad, porque el sistema ni siquiera dejaba tareas, por ejemplo, okay, bajo un sistema tradicional que te deja planas y planas y cosas así, no. Y yo me acuerdo mucho porque tenían maquetitas y entonces agarraban una jarrita de agua, agarraban una maquetita y ¡pum!, le echaban agua. Y luego venía la guía y con las manitas del niño rodeaban la formación rocosa. Y entonces le decían, pedazo de tierra rodeado de agua, esto es una isla, ¿no? Y entonces el niño entendía lo que era una isla porque había creado una isla. ¿Sabes cuándo yo creé una isla en mi infancia? Jamás. Bueno, seguramente sí, lo hicimos muchas veces porque los niños jugábamos y nos enamorábamos de muchas maneras. Pero el método educativo, creo, excelente para niños muy chiquitos es el método Montessori porque les ayuda a coexistir, por ejemplo, con niños de capacidades diferentes. Había niños con autismo, y entonces les da una sensibilidad, una colaboración, una facilidad de interrelación. Entonces, el ejercicio de la interrelación humana es extraordinario en una comunidad así. No tenían estrés, o sea, no tenían estrés ni del uniforme, eran muy estrictos con el horario. A mí, por ejemplo, eso es increíblemente formativo en el niño. Ajá. Nosotros, te decimos que tenemos un despacho. Y en el despacho a mí me asombra cómo adultos, en teoría responsables, pueden llegar tarde. Yo, 1 minuto tarde y nos cerraban la puerta. O sea, era imposible. Ellos entraban, tenían muy puntual y muy formal. Y entonces ellos entendían y sabían. Y los papás, pues, nos apurábamos a entrar porque nos cerraban la puerta. Entonces, yo creo que un sistema educativo como esos te ayuda a que los niños a muy temprana edad entiendan desde valores. A mí, por ejemplo, déjame te platico. Perdóname, ya a mí no me den el micrófono. Favor, no te necesitamos oír eso. Estamos aprendiendo mucho. Vas a creer que ellos tenían algo que se llama la Mesa de la Paz. Y entonces, cuando había algo
que no les gustaba que hicieran sobre su persona, ellos tenían que decir dos cosas. Es, no me gusta y no te lo permito. Wow. Así con esa autoridad, así sea una guía. O sea, no había un tema de que es un adulto. O sea, oye, si el adulto te está violentando o te está haciendo algo que no te gusta, ellos Tienes que tenían y expresarlo. estaban educados para decir, no me gusta y no te lo permito. Y cuando ellos tenían una controversia entre sus colegas, tenían algo que se llamaba Mesa de la Paz, en donde ellos se sentaban y discutían qué era lo que no le gustaba. Oye, es que no me gusta que te comas mi sándwich del recreo. Ah, perdóname, pues ya no lo voy a hacer. O quieres que te comparta. No sé, podría ser Llegaban a un acuerdo. Llegaban a acuerdos en algo que se llamaba Mesa de la Paz. ¿Sabes qué? Sí, la mayor cantidad de problemas que nosotros resolvemos como abogados se da porque la gente no sabe hablar, no sabe comunicar. Y es un problema enorme. Claro, no fuimos enseñados desde chiquitos. Y entonces, Así si es. tú a los niños les enseñas a que, oye, tienes un problema, porque todos tenemos diferencias, absolutamente, con todos. Y entonces tienes que aprender a hablar, tienes que, oye, vamos a sentarnos y vamos a dialogar. O sea, yo creo que una institución, yo estoy increíblemente agradecido con las 3 instituciones con las que, si tú me permites, hablaremos, con las que han ayudado en la formación de mis hijos. La infancia temprana, que es fundamental. Hay autores que te dicen que los primeros 7 años de los niños son Ujú, fundamentales para la formación del de su carácter carácter. de todos los posteriores. Entonces, esos 7 años es increíblemente importante la formación. Es más, de veras no me de qué mal que me invitaron, se van a arrepentir. No, estamos contentos. A ver, aquí quiero nada más hacer una pausita. Esta parte donde tú decides que entre en Montessori y todo, tenía mucho que ver porque comulgaba con tus valores, con Sí, tus ideas, ¿estás de sí, acuerdo? completamente de acuerdo. Y ahorita hablando un poquito de eso, lo quiero retomar porque creo que eso fue un trabajo también que tú y tu esposa hablaron y dijeron, queremos esto para Sí, nuestros hijos. sí, mi esposa es la mejor directora de compras que puedan imaginar en el mundo. Hizo cuando mis niños estaban chiquitos, hizo hasta matrices de decisión. O sea, Ok. puso las escuelas, es por los idiomas, por las distancias, por las colegiaturas, por el método educativo. O sea, la toma de decisión no fue aleatoria bajo ninguna circunstancia. Mi esposa es extraordinaria, es una mujer increíble, hermosa en muchos sentidos, y hizo una matriz de decisión para saber a qué escuela íbamos a llevar a los niños. Así es que no fue aleatorio. Nosotros ella sobre todo hizo ese estudio, ya fuimos a ver varias escuelas y coincidimos en que era la mejor para los niños de esa edad. Sí, y para los valores que tú querías manejar. Es correcto. Oye, y bueno, se desarrollan en esta parte, me decías ahorita que muy chiquitos, y después pasan a que... Bien interesante. Porque he escuchado después que la bronca Sí. es que cuando sacas a los niños de Montessori y los metes a otro sistema, Ajá. pues es un Bueno, desequilibrio. te ¿Qué voy a pasó contar. ahí? ¿Ahí qué pasó? Los mandamos casi a la militarizada. Al extremo, al extremo. Nos fuimos al extremo. Nos fuimos a una escuela completamente tradicional, increíblemente estricta, que es el Liceo Mexicano Japonés. Ah, El, sí. Sí, el Liceo sí. Mexicano Japonés en el sur de la ciudad es una de las mejores escuelas. Sí. Yo tengo un respeto increíble y absoluto por esa escuela. Mis hijos entraron 7 años, escuchen, 6:50 de la mañana, 7 años, sin excepción. No llegaban 6:51, llegaban 6:50 de la mañana. Y esa formación casi militar, porque los japoneses, parte de los valores de los japoneses son la puntualidad. Por ejemplo, cuando teníamos reuniones de padres de familia y te decían, vamos a empezar a las 12, era una cosa maravillosa porque podría estar el maestro de ceremonias, estaba a lo mejor 10 minutos antes, puesto de pie frente al micrófono, esperando que dieran las 12. Y a las 12:00 empezaba la reunión. Así como que, ay, vamos a esperar a que se junten 3 minutos más, a que llegue más. No. Dijimos que a las 12 empezamos y a las 12 empezamos. Bueno, Oye, ahí quiero sí, preguntarte algo que me surge. sí. ¿Tú crees en esta experiencia que ese tipo de escuelas las eligen los papás porque ya tienen esa formación o de encontraron a papás que en ese momento se fueron educando? Sí, muchos se fueron educando. Ajá. Muchos se fueron educando, muchos no tienen esa formación, muchos no aguantan ese nivel académico, incluso porque es muy exigente. Parte de nuestros problemas es que, como no venían de la primaria, tenían que tener al menos un porcentaje de idioma japonés. Y entonces, pues, tuvieron que tener clases de regularización en idioma para que pudieran entender un poco el idioma o la escritura en japonés. Ujú. Fue parte de los retos mayúsculos, pero te explico por qué quisimos eso. Justo
empezamos a ver, a mí me gusta la libertad, pero también tienes que dirigir a tu hijo. O sea, eso de que, yo soy el padre, yo soy el amigo de mi hijo, no, bueno, tú eres el padre de tu hijo y tienes que ejercer la paternidad. Bueno, empezamos a ver que tanta libertad. ¿Te está gustando este podcast? Coméntame, compártelo y suscríbete. Podría hacer un poco de daño. Empezamos a ver que ya estaban demasiado greñudos, demasiados fachosos, ya cuando llegaban a sexto y primaria, ya, y se estaban yendo a secundarias en donde ya en primero y secundaria ya estaban pintados los cabellos de rosa y aretes por todos lados, y era una educación que a nosotros no nos gustaría que ellos tuvieran. Entonces dijimos, no, si van a entrar justo a la adolescencia, que es una etapa que todos los padres sabemos es complicada, necesitamos una institución que nos ayude. ¿No? Una institución donde vas a tener que llevar un uniforme, una institución donde vas a tener que cortarte el cabello, donde no te voy a permitir que te lo pintes, donde voy a pedirte, te voy a exigir que seas puntual, que hagas tus tareas. Es más, si no haces estas tareas, te voy a mandar un correo a tus papás. O sea, era todo lo contrario que ellos habían recibido en su infancia. Era todo lo contrario. Y nosotros estábamos apanicados con, ¿y cómo va a resultar esto? Sí, justo eso te iba a preguntar. A mí ya me asustó que me lo digas. Es un shock. No, es un shock. Y gracias a Dios lo tomaron increíblemente bien. Los dos lo tomaron increíblemente bien. Tuvieron extraordinarias experiencias. Parte de lo que hicimos, o parte de lo que fomentaba la escuela, por ejemplo, era una escuela que era bicultural. Entonces ellos hacían honores a la bandera japonesa, a la bandera mexicana, cantaban el himno nacional de Japón, el himno nacional mexicano. Esa biculturalidad a nosotros nos encantó. Tuvimos la oportunidad de recibir estudiantes japoneses en nuestra casa. Ellos fueron a Japón como parte de sus viajes como actividades académicas. Y eso, todo ese conocimiento que tuvieron sobre Japón, porque Japón es un megapaís como quiera que lo veas. O sea, de verdad, a mí me asombra que hayan tirado 2 bombas hace 80 años y que tengan ciudades tan impresionantes, mucho mejores que las nuestras cuando nosotros estábamos al margen de la guerra en el 45. O sea, de verdad, Japón es impresionante. Hay mucho que aprender de los japoneses y entre ellos disciplina. Y eso es clave del éxito. Y ahí crees que entonces fue en ese momento correcto, ¿no? Justo en la adolescencia era el momento correcto donde entran a esa disciplina. Necesitábamos ayuda y las escuelas te ayudan a eso. No los van a formar, se forman en la casa, pero las escuelas te ayudan. Que eso es importante porque justo eso, ¿no? De pronto decimos, pues en la escuela que les enseñen, que les digan que, y ese es el trabajo que hacemos. O a veces nos hacemos enemigos de la escuela, ¿no? Sí. ¿Por qué le están exigiendo tanto a mi bebé? Sí. Ustedes, por ejemplo, ahí, porque empezaron a ver que ya no era como la formación que querían, también tuvieron que cambiar ese sistema, ¿no? O sea, lo padre de la libertad que traían de Montessori a de pronto una disciplina fuerte. Pero lo que yo alcanzo a escuchar es que tú tenías muy claro pensar como en el futuro, ¿no? Sí. Como que tú decías, yo necesito estas bases, no porque ahorita mi hijo se la pase bien o mal, sino qué viene para el futuro de ellos. Es correcto. Y creo que esa es una cosa muy importante, ¿no? El tener como claro qué va a suceder con... Yo ahorita estoy formando un niño, pero qué adulto es el que va a ser. Sí. Y hoy tienes hijos adultos. Ya están en la universidad los dos. ¿Y cómo te va ahorita en esta etapa? Es la tercera y última. Ay, no sabes, hemos sufrido mucho. Mira, sucede también lo otro. En el caso de la universidad, nosotros somos creyentes de la Biblia, estudiamos mucho la Biblia y entonces nuestra educación es completamente cristiana. Yo siempre les dije, mire, pueden ir a cualquier universidad que ustedes quieran, siempre y cuando sea adventista, ¿no? Ese fue mi primer pensamiento. Porque tú profesas esa religión. Sí, somos adventistas del séptimo día y entonces nosotros dijimos, oye, pero ¿sabes por qué es importante? Porque empezamos a ver que mi hijo que fue el primero, que es el mayor, que es Walter Emanuel, le mandamos un saludo, empezaba a tener amistades que no compartían nuestra fe y eso es normal. Todo el mundo coexistimos con un montón de gente. Pero los valores, las intenciones, los hábitos de esa gente que no comparte nuestra fe son diferentes. Me refiero, nosotros, por ejemplo, no recomendamos el uso del alcohol, ¿no? No es que lo prohíba, la verdad es que honestamente no. Tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? O no recomendamos el fumar. Y sus amigos empezaban a fumar, empezaban a tomar, ¿no? Porque además estás en la edad de los 17, los 18 y es pertenencia, casi... Sí, el grupo, es un tema social y lo entendemos. Y entonces... Claro. O, por ejemplo, nosotros procuramos guardar el Shabbat, el sábado. Y entonces el viernes en la noche pretendemos siempre tener un culto familiar, procuramos estar en la casa ya guardaditos.
Normalmente vemos algunas películas cristianas o algo así, o emotivas, algo que sea humanista y que nos ayude a tener o a guardar nuestra religiosidad. Bueno, y pues ya lo que estaba sucediendo es que, pues, pues ya me voy a casa de fulanito porque hay una fiesta y casi que llego mañana a las 6, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo sé que es normal. Bueno, yo ni te digo qué hacía en esas épocas, ¿no? No llegaba un fin de semana, o sea, me iba el viernes, regresaba el domingo, el lunes. Además yo pues, fui alcohólico, ¿no? Y entonces tampoco es que quisiera tener que mis hijos tuvieran esos hábitos, ¿no? Okay. Sé que a veces es un tema que parece social, pero a veces se te va del control. O sea, cualquier cosa, dice Sigmund Freud, que te genere placer, es increíblemente difícil de erradicarlo de tu vida. Y entonces, pues, ¿para qué? Dice, si no quieres que tus hijos se ahoguen, pues no les pongas piscina. O sea, yo les dije, mire, la universidad que quieran, pero que sea adventista. Y me hicieron caso, asombrosamente, y gracias a Dios. Y se fueron a Estados Unidos. Se fueron a Sumter, eso está en Tennessee. Está en el sur de los Estados Unidos. Y ahí entonces ya es una formación en la que no sabes, estamos increíblemente felices de todo lo que ha sucedido con esto, porque van a la iglesia, bueno, los viernes en la tarde. De entrada, por ejemplo, el tema de alimentación. La alimentación es increíblemente fundamental y los adventistas, bueno, no es que sean los adventistas, la Biblia tiene un régimen alimenticio perfectamente bien definido. Yo no sé si tú sepas o si ustedes sepan, pero por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Vivir 100 años. Y en esa serie de Netflix vienen, por ejemplo, una localidad que está en California, en los Estados Unidos, viven gente longeva, sí. Muchísimos, centenarios, gente de 100 años. Tienen personas de 100 años manejando automóviles. Imagínate lo que estamos hablando. Sí. Los adventistas del séptimo día viven en promedio 7 años más que el resto de la población mundial. ¿Sabes lo que es eso? Esa población es adventista, ¿no? Es enorme. Bueno, se da por muchas cosas. Entre otras cosas, los hábitos de alimentación. Entonces, en la universidad, por ejemplo, tienen una comida solo vegetariana y eventualmente vegana. Al iniciar sus clases, hacen una oración. ¿Sabes? El tema de la oración es un tema de humildad. Es un tema de reconocer que hay alguien más grande y poderoso que tú, y es un tema de gratitud. Es un tema en el que tú tienes que agradecer por las bendiciones recibidas. Incluso estar allí, incluso tener una materia de prospección que es complicadísima, pero tú vas, te pones de pie y oras y agradeces a Dios por la oportunidad de estar ahí. Entonces, todos los viernes van a la iglesia, todos los sábados van a la iglesia, todos los sábados en la tarde van a la iglesia. Va a decir, bueno, tienen una educación religiosa, pero además todos sus amigos comparten sus valores. Y entonces hacen una comunidad, por ejemplo, una comunidad única. Yo creo que es un paraíso en donde están. De hecho, donde están es un bosque, es parte de los Montes Apalaches de los Estados Unidos. Entonces es un pulmón. Claro, hace un montón de frío, neva, lo que quieras, pero realmente están viviendo una de las mejores experiencias de toda su vida. Y nosotros estamos muy agradecidos porque justo en esta etapa de la universidad, lo que sabíamos que iba a suceder si se quedaban o si no estaban incluso si estaban en una universidad adventista aquí, porque tenían sus amigos de la prepa, pues se iban a ir a tomar, no iban a guardar el sábado, no sé, cosas que para nosotros son valiosas. Claro. Y entonces en esta etapa necesitábamos una universidad que cuidara su espiritualidad, que ese es el punto. Y gracias a Dios la encontramos, los dos decidieron sí ir y ahorita están radicando allá, que también nos gusta que estén lejos de casa, ¿sabes? O sea, a mi esposa le gusta menos, pero... Las mamás sí como que le padecemos más. Sí, pero acá, por ejemplo, digo, no lavarían ni su ropa, ¿no? O sea, a lo mejor y sí, mi hija sobre todo sí, pero allá tienen que lavar su ropa, tienen que hacer sus camas, tienen que coexistir con otra persona, compartir el cuarto con otro alumno. O sea, tienen un montón de aprendizajes que son necesarios. Por ejemplo, los dos trabajan. Los dos trabajan allá. Emanuel es maestro de español. Okay. Y entonces le pagan por eso. O sea, le pagan no como a un maestro. Dice, bueno, no me pagan como maestro, pero... Pero está teniendo un ingreso. No sabes y qué está maravilla. Teniendo además la responsabilidad ahora de él ya estar en el campo laboral. Que eso es lo que de pronto pasa, ¿no? Sí. Salen, yo siempre les digo, un día son graduados y al día siguiente son desempleados, sí. ¿no? No hay todavía esa parte y ellos ya están trabajando en esto, ¿no? Sí. Y eso les ayuda todavía más a nivel formativo. Les ayuda un montón. Fíjate que te comparto, si no sé en cuántos más tiempo tengamos, pero te quisiera compartir dos cosas bien interesantes en la educación de los hijos. Número uno, nosotros como parte de nuestro sistema religioso, de hecho, la palabra de Dios dice no mentirás.
¿no? Entonces nos manejamos siempre con la verdad. Y ese mandato lo llevamos a tal extremo en nuestra vida que, ay, no sé si nos escuchen niños. Si se nos escuchan niños, papás, es el momento de cerrarle los oídos. ¿Por qué? Porque vamos a decir la verdad. Sí, por ejemplo, con los Reyes Magos, ¿no? Nosotros somos incapaces de decirle una mentira a nuestros hijos. Les hablamos siempre con la verdad, siempre con la verdad. Y entonces, lo que hicimos con ellos es, les decimos, oye, pues los Reyes Magos no existen. O sea, yo no voy a solapar una mentira. En la educación, o sea, yo te voy a decir, hijo, que ese es el valor. Yo siempre te voy a decir la verdad. O sea, puedes preguntarme lo que quieras, siempre te voy a decir la verdad, porque son mis valores. Y lo llevamos a tal grado que cuando, por ejemplo, era el Día de Reyes, lo que hicimos con ellos es, pues, oye, pues los Reyes Magos no existen, ¿no? Pero lo que sí existen son tus padres y te quieren tener ahí un regalo. Hazles una carta a tus papás. Escríbenos. O sea, no te vas a quedar sin regalo porque también eso nos parecería una posición injusta. Cruel, ¿no? Y es como cruel. Sí, pues mis amigos todos reciben y yo, ¿por qué no? Pero pues escríbenos una cartita y te vamos a traer lo que podamos, ¿no? Como los Reyes Magos. Como si traen lo que pueden. Pero además hay un tema de gratitud, ¿verdad? Sí, pues se traen a mí, nunca me trajeron mi halcón milenario, ¿eh? Ahí tenemos una deuda pendiente. Pero bueno, sí, ese es uno. Y lo otro que nos ayudó muchísimo es que los dos se fueron a un intercambio largo terminando la preparatoria. Emanuel se fue a Alemania, se fue a la región de Baviera, que es el sur de Alemania, cerca de München. Dachau se llamaba su pueblo. Dachau fue famoso por un campo de exterminio, que fue el único campo de exterminio que hubo en la Alemania nazi, y estaba justo en su pueblo. Y lo mandamos a los 17 años, siendo menor de edad, un año a vivir allá. Vivió con dos familias alemanas. Y tenía que ir a la escuela, él solito se iba, tomaba el tren y se iba. Fue una experiencia maravillosa en su vida e increíblemente formativa. Actualmente él habla alemán, ¿no? Bueno, Emanuel habla inglés, habla alemán, habla un poquito de japonés, habla obviamente español y ahorita está aprendiendo coreano. Entonces, wow. es un tipo brillante. Para las matemáticas es un genio. A mí me asombran de verdad. Y su experiencia ya lo hizo mucho más humilde, mucho más capaz, mucho más independiente, mucho más todo. O sea, cuando regresó de su viaje a Alemania, regresó increíblemente cambiado porque necesitan, los hijos para ser adultos responsables e independientes, necesitan creer que pueden hacerlo. O sea, necesitan separarse de esa sobreprotección que a veces los padres les damos. Y al estar ni siquiera, oye, se enfrentó a un montón de cosas, se enfrentó a otro país, a otro idioma, a otra gastronomía, estábamos lejos de casa, tenía una limitación presupuestal. Y lo mismo le pasó a mi hija se fue a Australia. Y se fue todavía, mi hija estuvo, no quiero decir que más complicado su contexto, pero Australia es enorme como país, es enorme, y entonces la población es muy escasa, y entonces era más difícil sociabilizar porque había menos personas, ¿no? Solo por eso. Y luego como mujer, y que como somos mujer, de la sociedad. Ah, sí, claro. No, pues me imagino. Y la mandamos súper lejos y fue una experiencia en su vida increíblemente formativa. Y esos valores o esas experiencias les han ayudado a que ahorita, por ejemplo, puedan estar en otro país, como sea, que es Estados Unidos, haciendo su vida universitaria. Oye, hay una cosa que de pronto a los papás, digo, porque ahorita hablamos ya de jóvenes, o sea, de gente más grande, ya hemos tenido aquí muchos invitados que tienen hijos más pequeñitos en la adolescencia y todo, pero ahorita, por ejemplo, se me ocurre pensar, hay una parte que de pronto a todos nos da miedo para el futuro, ¿no? Que ya cuando se vayan y no sé qué, ustedes de alguna forma ya están viviendo como ese desapego un poquito, ¿no? Sí. Ya no están los hijos aquí, sí. Ya no es toda esa parte, pero ¿cómo entonces se quedan con esa confianza de, a ver, yo ya les enseño cómo, pero yo no sé si de veras lo estás haciendo allá? Sí, completamente de acuerdo. Hay un fenómeno que se llama el síndrome de nido vacío, que le da particularmente a las mamás cuando dejan a sus niños, o cuando sus niños se tienen que ir. Yo creo que ha sido una preparación porque dejarlos ir de pronto yo creo que es complicadísimo. Tienes que estar preparado a eso. Los hijos son prestados, todo el mundo te lo dice, ¿no? Los hijos son prestados y nadie lo quiere entender porque todos los que tenemos hijos lo que menos queremos es
es que se vayan. O sea, realmente queremos que estén en casa, queremos besarlos, abrazarlos, mantenerlos, contenerlos. Pero eso incluso es dañino. O sea, yo no esperaría que mis hijos, no sé, bueno, voy a decir algo muy fuerte, pero no, yo no esperaría que mis hijos a los 30 vivieran conmigo, ¿no? Ujú, ujú. Yo esperaría que pues fueran adultos responsables, que ojalá, como a mí me fue tan bien en mi matrimonio, pues yo creo que es una buena fórmula para ellos. Yo espero que ellos se casen, pero solo Dios sabrá eso, a lo mejor y eso nunca sucede, ¿sabes? Ujú. ¿No? Entonces, pero sí tenemos que trabajar para que cuando ellos tengan que irse, no sea complicado para los matrimonios. Muchos matrimonios, yo tengo 47 años, y te decía que veíamos varias materias de derecho, entre ellos vemos el derecho de familia. El derecho de familia en el despacho llevamos muchos divorcios, muchos, muchos, muchos divorcios y muchas sucesiones. Pero los divorcios se dan mucho en esta etapa. A los hombres les llaman la crisis de los 40. Ujú. Y hay un tema claramente relacionado con los niños cuando entran a la universidad. Cuando los niños entran a la universidad o terminan la universidad, la relación entre parejas, dices, bueno, pues ya cumplimos, o sea, ya hicimos, ya ellos ya van a hacer su vida, como sea, y ahora pues tú y yo vamos a hacer la nuestra aparte, Ujú. ¿no? O sea, entonces hay una crisis seria, severa y real Ujú. en los matrimonios cuando sucede esto. Esto se da cuando se centró la vida familiar en los hijos, y eso es un error. Porque si bien es cierto, son importantes dentro del contexto familiar, la base del matrimonio, la base de la familia es el matrimonio. Claro. Siempre. Y entonces siempre son los cónyuges, siempre son los padres. Los hijos están bien, son la consecuencia bonita, Ajá. pero tienen que ser adultos independientes y responsables. Se tienen que ir, ¿no? Perdón, se tienen que ir. Sí, Y claro. no hay que ponérselas cómodas tampoco, o sea, tienen que sufrirla. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaban aquí mis hijos, pues de alguna manera los proteges y les provees todo lo que puedas. Pero cuando estaba mi hijo en Alemania, que estaba a grados de menos 17 grados en algún momento, en Austria, por ejemplo, y sentía frío. Y dice, papá, es que las chamarras que me traje pues son insuficientes. Pero ya busqué en segunda mano y ya conseguí una baratita. ¿Sí me explico? ¿Sabes Ajá. cuándo había visto aquí algo de segunda mano? Nunca, en su vida. Pero entonces cuando tiene una necesidad, cuando no está y la tiene que resolver, pues ve la forma de resolverla. No importa que la haya usado 1 o 10 personas. O sea, tengo frío y quiero una chamarra. O sea, y la voy a comprar pues lo más barata que pueda, porque tampoco tengo dinero, no tengo presupuesto para hacerlo. Y entonces lo empiezas a hacer un adulto responsable, o sea, alguien que va a resolver un problema. Que de eso Ujú. se trata la vida. La vida está llena de problemas y tribulaciones y tienes que tener elementos suficientes para resolverla. Y fíjate que justo me contestaste antes de algo que yo te iba a preguntar, pero creo que ya está la respuesta. Yo te iba a decir, oye, y de pronto, pues haces tú como ese conteo y dices, a ver, son chavos que hablan varios idiomas, están en una profesión, han viajado, ¿no? O sea, Ujú, ujú. muy exitosos en muchas cosas. Y justo te iba a decir, y de pronto no se nos sube el ego, ¿no? Fíjate que sí. Bien, pero creo que viene esta parte de lo que han sufrido para tenerlo, Sí, ¿no? es inevitable, escuchen esto, es bien interesante. Es inevitable que no le pases tus traumas a tus hijos, porque tú tienes una carga, todos, sin excepción, una Ujú. vida. Y yo recuerdo mucho cuando yo era chiquito, yo soy de Veracruz. Entonces siempre, y aunque no nos faltó nunca nada, siempre estábamos limitados de dinero, ¿no? Mi mamá era muy ahorrativa y siempre estábamos limitados. Mi papá trabajaba mucho y siempre de vacaciones íbamos al pueblo de mi mamá. Se llama Medias Aguas. Pero es un pueblo, para llegar ahí hay que pasar como 7 kilómetros de terracería, sigue siendo complicado, si llueve es un lodazal, hace un montón de calor. Bueno, y si todas las vacaciones eran ahí, tuve una infancia increíble y feliz allí, no me estoy quejando. Ajá, ajá. Pero mi mejor amigo, de mi misma edad, pues se iba de vacaciones a Miami, se iba a Acapulco, se iba a Cancún, se iba a Disney, ¿no? Y porque tenía otro contexto. Uno cuando es niño, ¿sabes qué es increíble? Dice la palabra de Dios que los que no sean como niños no entrarán al reino de los cielos. Uno cuando es niño ni eres egoísta, te da Ujú. gusto que a tu amigo le pase esto. Si va y te traía cualquier cosita, te Te emocionabas. O sea, emociona, claro. jamás me puse a pensar en ese tema. Pero sucedió algo bien interesante. Su papá un día me preguntó, me dijo, oye, ¿tienes visa? Y yo mi respuesta fue, no lo sé,
déjale preguntar a mi papá. Y ya luego me preguntó, bueno, no te preocupes. O sea, para él era algo muy fácil por su posición en la que estaba. Era el comandante de guardias presidenciales, era el guardaespaldas del presidente en esa época. Y la segunda pregunta es, bueno, pues tienes pasaporte, ¿no? Pero yo a mi edad no sabía ni qué era un pasaporte, estaba en primaria, y mi respuesta fue, no lo sé, déjale preguntar a mi papá. Muchos años después, dije, pues, ¿qué es una visa, no? No, lo puse como si lo googleara y ni existía Google. Pero bueno, ¿qué es una visa? Ya, wow. ¿Y qué es un pasaporte? Y wow. Y bien joven me dije, bueno, si yo algún día tengo hijos, no les va a pasar esto. No les va a pasar esto, ellos van a tener pasaporte de chiquito, visa de chiquito y van a conocer el mundo. O sea, lo que yo intenté, quizás por mis propios traumas, es que ellos en su educación no padecieran lo que yo padecí, ¿no? Y entonces, ahora en su formación, pues sí, han ido a Canadá, Estados Unidos, Japón, Bahamas, Islas Caimán, o sea, han ido, viajado, conocido, enormes, porque además hay mucho aprendizaje cuando tienes la oportunidad de tener una cultura de viaje. Por supuesto. Y es algo que les hemos querido enseñar. Esperamos, ¿sabes qué nos mantiene humildes? La palabra de Dios, porque hemos sido increíblemente bendecidos, mucho. Y lo que nos mantiene humildes es la palabra de Dios, es lo único, porque de otra manera sí sería, ellos yo creo que podrían ser, como tú dices, oye, pues si ya he viajado, si hablo 4 idiomas, y no, y tengo 20 años, o sea, ¿qué? ¿No? Sí. No, pues no, nada, ¿no? Y nos gusta mantenerlos así, incluso por ejemplo, que ellos trabajen como te digo, mi hijo tiene 2 trabajos, mi hija tiene 1, o sea, bien, hasta ahorita van bien. Oramos y rogamos por Dios que sigan así, ¿no? Que sean adultos responsables y productivos. Y eso se está trabajando también, ¿no? O sea, porque efectivamente dicen que hay que hacer la oración, ¿no? Oramos, pero accionamos también. Sí, claro. Y ustedes, yo creo que esta es la parte que han accionado como familia, como matrimonio. Y para ir cerrando ya un poquito este tiempo que, digo, nos has compartido cosas maravillosas, creo que nos anima mucho a justo eso, a estar muy al pendiente de en qué etapa están nuestros hijos y qué tenemos que ir haciendo, ¿no? Porque ustedes tuvieron que ir amoldando un poquito, Sí, ¿no? sí. Ahora por acá. Y yo te quisiera preguntar, ahorita que tú haces este recuento y que te escuchas y que ves todo este camino, ¿cómo defines quiénes son tus hijos? Bueno, mis hijos, yo lo primero que diría de ellos es que son cristianos responsables. Para mí, qué curioso, pero lo más importante para mis hijos ni siquiera es la educación. O sea, perdóname, sí quiero que se titulen, que terminen una carrera, pero eso no es importante. Uh-huh. Lo importante es que su relación con Dios sea estrechísima, que su espiritualidad no se pierda. Lo demás, trabajarán en lo que sea, de verdad, así se los digo, en lo que sea y en lo que puedan. Son ya útiles para la sociedad. Lo que han aprendido hasta ahora, ya tendrían que aprender a sobrevivir medianamente bien, ¿no? Lo más importante, como yo los quisiera definir, es como un cristiano verdadero. Si ellos no pierden su espiritualidad, su relación con Dios, yo estaría, Eunice, increíble. Bueno, mi esposa y yo estaríamos dando de brincos. Es lo único que queremos. Que sean unos cristianos, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y lo demás es lo de menos. O sea, claro que quiero que gradúen, que terminen una carrera, porque fuimos educados que eso es importante, ¿sabes? Ya ahora en la práctica sabemos, la gente, yo por ejemplo que dirijo un despacho con mucha gente, con 70 personas que son los que trabajan con nosotros, ahora claramente sé que aunque necesitamos para algunas carreras, el ejercicio de algunas carreras, una cédula o una profesión, hay cosas que son increíblemente más valiosas que eso, como los valores o la formación. Correcto. Hemos tenido gente que no tiene, y a mí de hecho particularmente me molesta mucho cuando sucede en mi empresa, que hay gente que discrimina así como que, ay no, pues el pasante, ¿no? Así como si fuera o valiera menos, y la verdad es que no. Hay gente increíblemente valiosa, increíblemente útil, que puede no tener una profesión o puede no tener un título. No los hace menos. Son humanos, o sea, no los hace menos. Y al contrario, a veces esa gente que se cree mucho por un grado académico, pues pobre gente, la verdad. Uh-huh. ¿No? Entonces, es fundamental para ti justamente eso, que se mantengan estos valores. Toda la vida. Esa es la base de tu crianza. Ese sería el éxito para nosotros. Si mantienen su religiosidad, ya habremos ganado la batalla.
Perfecto. Y para lograr esto y cerrar, me gustaría que nos compartieras cuál es el consejo que tú les das a tus hijos o que ha sido como tu bandera de formación en este tiempo. ¿Qué ha sido esa base? Sí, bueno, claramente es una base en Dios, en los principios de Dios. Hay bueno, siempre, no es que viaje con mi Biblia, ¿verdad? Pero Pero está bien. hay esta Biblia me la regaló mi madre, así es Ujú. que pues, fíjate que es bien importante. Si otro día tenemos oportunidad de platicar, hubo un Lo montón de vamos a cosas tener. que no lo hicimos. El tema de la paternidad, quién es tu padre, es bien importante, bien importante. Y nosotros creemos que nuestro padre es Dios. Entonces, imagínate, ya desde allí, por Es eso, otro planteamiento. sí, claro. Y en Proverbios 22:6 dice, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Entonces, lo que nosotros pretendimos todo el tiempo es que los niños supieran cuál es la verdad bíblica para que ellos, incluso cuando fueran grandes como nosotros o aún más, no se aparten del camino de Dios. Eso es lo que, por eso oramos, Wow. eso es lo que pretendemos. Ojalá y lo consigamos. Lo están logrando, a final de cuentas, digo, estamos viendo lo que ahorita nos dices. Son jóvenes que no se han expuesto a muchas cosas, que hoy hablamos de una juventud, hablabas tú, ¿no? De la cuestión del alcohol, drogas, etcétera. Sí, Y tus hijos han sido en ese sentido protegidos en el mejor de los sí. sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo están logrando y que mejor que estas bases y que nos compartas y que hayas venido este tiempo a animarnos justo, ¿no? A poner una base espiritual en nuestros hogares. De pronto nos da miedo hablar de eso, ¿no? Y estamos Sí, muy preocupados justo por eso, va a ir a la mejor escuela, que va a tener el mejor uniforme, etcétera, etcétera. Y nuestras bases donde se están quedando. Yo creo que hoy tú nos has venido a animar y a que volteemos nuestros ojos a afincar ese trabajo, ¿no? A hacer algo espiritual en nuestros hijos. sí, Y te agradecemos mucho, contrario. Walter, todo lo que nos has compartido. Gracias, nos quedamos muy inspirados y pues con muchas ganas de poder hacer cosas todavía en nuestras familias. Gracias, Muchas Walter. gracias, Eunice, por la invitación. Gracias. Gracias. Espero que esta charla te haya inspirado, motivado y alentado a seguir con el maravilloso privilegio de ser padres. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí historias reales de padres que han acompañado a sus hijos en el camino hacia sus sueños.